Buenos días, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino. Y un término que está de moda es resiliencia. Es fundamental para estos tiempos donde la energía se encuentra realmente muy intensa y donde nos propone pues revisar aspectos que en otras épocas quizás estábamos muy apegados con esas zonas. Y me gustaría comenzar también a hablar de la frustración. La frustración desde la perspectiva del cuento significa pues que algo que esperábamos que se desenlazara de un modo determinado, pues realmente se define de un modo distinto. Desde el cuento entonces sería como el final que no se materializó, el final esperado que no se materializó. Sin embargo, desde la perspectiva energética, cuando hay frustración, lo que está viendo es un bloqueo de energía, lo que está viendo es una interferencia que impide pues que ese flujo energético siga el curso inicial. Y entonces cuando nosotros encontramos en nuestro sistema ese bloqueo, si no lo captamos desde la perspectiva mayor y nos desapegamos de eso, lo que vamos a hacer es incrementar ese bloqueo, es decir, que con emociones de baja vibración, vamos a estar pues potenciando la distorsión. Cuando comprendemos que hay un bloqueo energético, es decir, que esa energía que se estaba manifestando no puede continuar con el curso inicial, lo que hacemos es soltar, y al soltar lo que estamos realizando es justamente una liberación energética. Esa liberación energética lo que va a producir son nuevas rutas de acceso, es decir, desde la perspectiva del cuento, nuevas resoluciones de esa situación. Y esto pues lo podemos aplicar a situaciones cotidianas, situaciones minúsculas donde permanentemente nos estamos encontrando ante resoluciones inesperadas, ¿no? Ante el flujo de esa energía que quizás se bloqueó o se distorsionó. Y es muy importante pues estar anclados en el presente para ver qué hacemos con eso, qué hacemos en esas situaciones. Si seguimos la energía de la lucha, es decir, poniendo todo nuestra fuerza, nuestra energía vital en querer impulsar por el mismo canal bloqueado la energía, con lo cual nos vamos a quedar totalmente agotados, o empezamos a encontrar eso, a través del desapego, rutas de resolución nuevas. De manera que, bueno, esto es muy aplicado a todo lo que estamos vivenciando en estos tiempos donde hay un intenso proceso de reconexión humana, ¿no? Esta reconexión nos invita pues a reflexionar desde el presente, desde el ahora, cuál es la energía que nos está sacando de eje, es decir, lo que todos buscamos es ese estado de paz, ese estado de serenidad, pero permanentemente hay situaciones que nos inquietan, permanentemente hay situaciones que nos sacan de ese estado ideal. Y es interesante que reflexionemos sobre lo que está ocurriendo en nuestro campo mental. El campo mental, cuando se encuentra en estados de desconexión, o sea, el campo mental que debería estar al servicio de la mente superior, de manera que el campo mental se convertiría así en un vehículo de la mente superior. Cuando el campo mental está desconectado, es susceptible de ser o atacado o contaminado, o de recibir información que nos confunda. Es decir, a través de toda la programación, a través también de los miedos, nuestro campo mental como campo que está interactuando en nuestra vida en este plano dimensional, nos está programando. Es decir, nosotros cuando no estamos reconectados a la inmensidad del ser, lo que hacemos es percibir nuestra realidad cotidiana a través de esas gafas, de esa mirada prefigurada por este campo mental y por la programación del campo mental. Es decir, que nos perdemos de la posibilidad de captar la infinitud que está sucediendo delante de nosotros, y vemos a través de esa parcela, de ese terreno, de esa porción reducida de realidad, que es lo que percibimos a través de esas gafas, ¿no?
Entonces, cuando esto sucede, si estamos, como decíamos, en un estado de paz y esa paz pues empieza pues a entrar en desequilibrio, hay algo que nos inquieta, lo importante es que llevemos conciencia a lo que está ocurriendo en el campo mental, porque el campo mental, cuando nosotros empezamos a vibrar en distorsión, enseguida empieza a linkearse pues con toda la información que está vinculada al pasado, a la programación también que se vincula a los miedos, a las imposibilidades. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que algo está empezando a funcionar de manera desequilibrada en el propio sistema, es cuando podemos ampliar esa realidad, llevar luz y darnos cuenta que ese campo mental desconectado es un circuito cerrado, que sí es posible aperturar y reconectar con otros campos superiores, ¿no? Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es llevando pues a un nivel mayor la resolución del problema o de la situación. Es decir, que podemos detectar que este sistema, que es el sistema energético individual, que por supuesto forma parte de una maquinaria mayor, que es la maquinaria de Dios, cuando nuestro propio sistema se encuentra vibrando en desarmonía, es como si una pieza en toda esa maquinaria divina está funcionando mal, lo que va a afectar todo el sistema. De ahí la sensación de caos que empieza pues a no solo a ocurrir en nosotros mismos, en nuestro propio sistema, en nuestra propia energía, sino también en nuestro alrededor. Es decir, que cuando una pieza del sistema empieza a funcionar mal, se empieza a distorsionar todo el entorno, se empieza a distorsionar todas esas piezas que de manera inmediata están interactuando con esta pieza. También ocurre lo contrario, por supuesto, cuando nosotros estamos en estados de armonía, en estados de serenidad, en estados de paz, del mismo modo afectamos el entorno. Eh, por eso el campo mental, que es por supuesto un universo sutil, pero es un universo bastante inmediato, porque accedemos de forma muy rápida a este campo y a la información que hay en este campo, es necesario que desde el anclaje en el ahora llevemos conciencia a cuál es la información que está permanentemente digitando nuestras vidas desde ese campo mental. Incluso, como decíamos, desde ese campo mental distorsionado es donde entra también toda la programación social, toda la programación que está pues destinada a acentuar la desconexión del ser humano, ¿no? Lo que decíamos en algún otro programa, que realmente los miedos pues entran desde esta programación que afecta directamente el enraizamiento, es decir, a través del primer chakra, que a través de los miedos que genera pues la inseguridad con respecto al sustento, ¿no? Al propio sustento, todos los miedos que se vinculan pues a lo material, al no tener, al no poder hacernos cargo de nuestro propio sustento en este plano dimensional. Luego toda la energía distorsionada también que se produce a través de la energía creativa de la sexualidad, del segundo chakra, lo que decíamos, todos los deseos que de alguna manera empiezan a activarse en nosotros y a dirigir nuestras vidas, y son deseos desconectados, deseos que nacen de ese ego desconectado de la totalidad del ser, y también de la manipulación o de la confusión que puede haber desde el tercer chakra, desde todo el campo emocional que ocurre en la zona del plexo solar. Entonces, cuando nosotros estamos en esos estados de desconexión, ese campo mental pues es fácilmente influenciado por toda esta programación que nos saca de eje, nos hace vibrar en miedos, nos desvincula de la propia divinidad. Y es la que genera pues esa mirada reducida, ¿no? Todos esos miedos, esa programación es lo que nos hace ver el mundo desde esa parcela, como si miráramos a través de una mirilla y nos estuviéramos perdiendo pues toda la inmensidad y las posibilidades, las infinitas posibilidades y combinaciones que están sucediendo delante de nosotros y que generalmente no vemos porque seguimos la misma ruta, es decir, las heridas originales, las primeras heridas prefiguraron esa mirada, la conciencia se aloja en esa zona del sistema
en estados de desconexión, y desde ahí vemos el mundo y desde ahí también seguimos resolviendo todo nuestra vida actual. Como humanidad ya estamos preparados para dar ese salto, para empezar a atender qué sucede en ese campo mental, susceptible de ser, pues, eso, distorsionado con mucha facilidad, y desde esa distorsión salir del estado de paz, del estado de serenidad. Y también lo que ocurre es que cuando nosotros estamos en ese plano de desequilibrio, nos resulta difícil encontrar claridad, encontrar o conectar con decisiones saludables, porque al salir del estado de paz, del estado de serenidad, conectamos desde el emocional también nuevamente con los miedos, es decir, que se produce un circuito cerrado entre ese campo mental desconectado y el emocional también, vibrando en emociones desconectadas, en emociones como el miedo, la inseguridad, la falta de confianza. Y esto que tantas veces se nos dice, ¿no? Tú escucha tus emociones, cuando no sepas cómo solucionar algo, escucha tus emociones. Y es importante tener en cuenta que las emociones, el campo emocional es algo muy distinto al amor incondicional. Muchas veces confundimos la energía del amor con las emociones. Podríamos situar a las emociones en el plexo solar, en el tercer chakra, que por supuesto cuando el ser humano está en eje, esas emociones son una fuente de información poderosísima, porque nos va a brindar información sobre todo lo que está sucediendo en la interacción con los campos energéticos de las otras personas y de los lugares que frecuentamos. En cambio, cuando estamos fuera de eje, esa fuente de información, en vez de poder ser capitalizada a nuestro favor, nos juega en contra, porque nos genera mayor miedo, nos genera mayor inseguridad, mayor desconfianza. Entonces, claro, si desde ese estado de desconexión escuchamos esas emociones, lo más probable es que vayamos cayendo cada vez más en un pozo más profundo. Se trata entonces de empezar a detectar la procedencia de la información y decir, bueno, ok, a ver, ¿qué está ocurriendo en el campo mental? El campo mental en este momento pues está siendo influido por toda una programación externa o una programación que está en mí, pero que de alguna manera no me pertenece, ¿no? Una programación que fui adquiriendo a lo largo de la vida, incluso que traigo de otras vidas o traigo también del árbol familiar. Por otro lado, tener en cuenta toda la información que está fluyendo en el campo emocional, que puede ser información también distorsionada a través de lo que decíamos, de los miedos y de la inseguridad. Y luego sí conectar con el espacio sagrado del corazón, pero a ese espacio solo accedemos desde el anclaje en el ahora y desde la conciencia en el centro. Si nosotros no estamos en el ahora, en el centro, vamos a estar realmente en ese movimiento pendular que nos lleva pues del emocional al mental y desde la desconexión a mayor desconexión. De manera que la recomendación que se nos hace es ir hacia ese centro, anclarnos en el ahora, elevar la conciencia a planos superiores más sutiles, y desde ahí pues realmente tener la capacidad de empezar a detectar cuál es la información que está fluyendo en cada uno de estos campos, con la finalidad de ordenar todo ese flujo de energía y de información que generalmente es el que dirige nuestras vidas, ¿no? El que digita también todas nuestras creaciones. De manera que, volviendo a lo que decíamos al principio, a la frustración, que es una emoción muy recurrente, porque estamos viviendo, estamos interactuando, o sea, nuestro campo de energía, nuestro sistema energético está interactuando permanentemente con la energía de los campos vecinos, y justamente cuando no ocurre aquello que esperábamos, pues lo que sucede es, desde el cuento, el estado de frustración. Sin embargo, desde la perspectiva energética, es una energía que no está fluyendo por el sistema. Así que la recomendación es que desde ese centro comprendamos y detectamos cuándo está ocurriendo ese bloqueo de energía,
que es el que genera pues emociones de baja vibración, ¿no? Como la frustración, la rabia. Si seguimos en ese circuito cada vez nos vamos a sentir peor, pero cuando detectamos que lo que está viendo es un bloqueo en energético y soltamos, al soltar, recuerden que lo que estamos haciendo es liberar los canales de energía. Al liberar la energía se apertura el canal central de manera que hay mayor nutrición energética, más prana, más conciencia, más posibilidad de reconectar con aspectos elevados de nosotros y por supuesto se aperturan nuevas rutas de resolución de los conflictos.